Vamos a dar inicio con este webinar. Voy a cambiar la presentación, ahorita me están viendo en la cámara y el objetivo es que finalmente podamos llevar un poco más interactiva esta reunión. Como ustedes saben, recientemente el SAT generó una nueva versión de CFDI. Estábamos actualmente timbrando ya en la CFDI 3.2 y estamos pasando ahora a la versión 3.3. Todo este proceso de la facturación electrónica ha sido un proceso evolutivo, donde inicialmente se empezó a timbrar con los propios medios, o por medios propios como le conocían. Posteriormente evolucionamos a un esquema donde requerimos otro jugador o otro actor en el juego o en la dinámica, que es el PAC, que es el proveedor autorizado de certificación. Con él entramos en la versión 3.2. Y lo que sucedía con él es que finalmente él nos autorizaba o nos revisaba nuestra información de XML con el objetivo de evitar que nuestros XML se llenaran de forma incorrecta. Bueno, pues ahora el esquema de CFDI ha evolucionado a la versión 3.3. Sin embargo, el detalle que tenemos ahora es que se ha complicado en cuanto a la cantidad de validaciones y a la cantidad de conceptos que ahora tenemos que cuidar. Desgraciadamente, desde mi punto de vista muy personal, el SAT ha hecho que esto finalmente esté un poco más allá de la complejidad que una empresa puede manejar. En el primer aspecto y el más importante es el entendimiento de las relaciones entre documentos, que ahorita en este webinar no va a ser el tema, eso lo vamos a tener en un siguiente webinar. Pero finalmente hay unas implicaciones fuertes al momento de la conciliación de los pagos, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente eso va a implicar a que la persona, tanto que factura como que aplica pagos, pues sí debe de estar muy bien enterado y muy bien capacitado sobre estos nuevos cambios y las implicaciones que eso tiene con respecto a la parte de la facturación electrónica, que es la evolución del 3.2 al 3.3, la parte del complemento de pagos o la recepción de pagos, como se le conoce, y adicional a esto, las implicaciones que tiene sobre la contabilidad electrónica, porque al final, pues, la generación de XMLs pues, nos da por resultado un UID o UID, como le dicen, que al final, pues, a través de los reportes de la contabilidad electrónica son los que generalmente se emiten o se mandan de acuerdo a las peticiones del SAT, ¿no? Ahorita obligatoriamente es la balanza de comprobación de forma mensual, pero también tenemos la parte de las pólizas electrónicas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a revisar estos puntos. La agenda, como lo platicábamos, va a ser referida a la parte de del llenado global. Esta guía de llenado se la estoy mostrando en este momento porque es una guía de llenado que se liberó el mismo día de hoy. Creo que debemos de estar un poco al pendiente del portal del SAT porque constantemente está haciendo cambios. De hecho, a un día de que salga productivo la parte de CFDI 3.3, está actualizando su portal. Generó este PDF, el día de hoy lo liberó a eso de la madrugada. Y la verdad es que viene un poco más sencillo a como venía la otra guía de llenado. La otra guía de llenado está un poco más elaborada, probablemente un poco más confusa. Y bueno, esta guía de llenado es el resumen de la guía de llenado. Entonces, nos va a servir, en este caso ahorita en el webinar, para de forma resumida ir revisando cada uno de ellos. Y posteriormente vamos a ir a analizar los cambios que tenemos en SAP Business One y posteriormente cuáles son los siguientes pasos o las recomendaciones que les vamos a dar para que finalmente vayamos avanzando en este camino. Recordemos que para el día de mañana entra ya en producción CFDI 3.3. Sin embargo, lo que ha liberado el SAT es que van a convivir las dos versiones, es decir, 3.2 y 3.3 van a convivir hasta el 30 de noviembre del 2017, siendo el 1 de diciembre del 2017 la fecha de salida productiva para todas las empresas, para toda la actividad económica empiece a timbrar completamente en 3.3. Ahora, un tema muy importante es que cuando nosotros empecemos a timbrar en CFDI 3.3, de la mano tenemos que empezar a usar el complemento de los pagos.
Es decir, no podemos dejar o decir, bueno, voy a empezar a timbrar 3.3, pero todavía no voy a generar el complemento de pago recibido. No, tienen que ser ambos de la mano, porque finalmente viene uno casado con el otro. Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿no? Y también los tiempos, porque prácticamente vamos a tener el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre. Son 4 meses, de los cuales considero que 2 meses los vamos a requerir para podernos organizar internamente de acuerdo a todas las clasificaciones que vamos a ver que nos está solicitando el SAT. Y los otros 2 meses es para resolver la parte técnica, hacer pruebas, validar y salir a productivo. De cualquier forma, lo que nosotros los invitamos es que no esperemos al 30 de noviembre para que estemos haciendo todo el proceso, sino que de igual forma nosotros, como sus partners, los vamos a tratar de llevar de la mano. Sin embargo, estas actividades son interdisciplinarias, es decir, que vamos a requerir la participación del área contable, del área técnica de sistemas, del área de tesorería y finalmente de la parte de dirección que determine las estrategias fiscales que ustedes vayan a requerir. Porque finalmente muchas de ellas se van a tener que ajustar o se van a tener que cambiar. Porque finalmente lo que busca el SAT es poder cerrar esos huecos que anteriormente habían con la parte de CFDI 3.2 y la forma en que se le daba la vuelta a algunas situaciones fiscales. Entonces, sí es muy importante que esto lo tengan en cuenta, después de este webinar lo platiquen, lo analicen y posteriormente, bueno, ya nos estaremos comunicando con ustedes. Va a haber un segundo webinar donde ya vamos a tocar un poco más a detalle los modelos de conciliación y terminando ese webinar que va a ser un poco más teórico, como lo es este, vamos ya a iniciar el proceso de acercamiento con ustedes para ir liberando ya un cronograma de trabajo, de actividades para irlos llevando de la mano, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a SAT. Como les platicaba actualmente, el SAT liberó el día de hoy una guía de llenado. Déjenme ver si desde aquí vamos a poder tener acceso, ¿ok? Esta guía de llenado les comentaba que está un poco más resumida que la anterior. La guía de llenado, este es un resumen de la otra. Y finalmente pues nos da una parte muy genérica de cómo vamos a utilizar el CFDI 3.3. Algunas observaciones que ya se conocían como de montos y algunos XML. En este caso, déjenme, si quieren, voy a abrir mejor el documento. Esta información que estoy mostrando en este momento sobre la presentación está disponible directamente sobre el portal del SAT global. Si se fijan, la fecha de liberación o de publicación es el 30 de junio del 2017. Entonces vamos a entrar aquí. Y bueno, pues aquí tienen algunos comentarios respecto a las reformas de la miscelánea fiscal, las fracciones, los importes de las operaciones. Los importantes es que en esta versión de CFDI vamos a tener restricciones por los montos de XMLs. Si el importe es inferior a 100 pesos, dice ahí que la verdad no tiene mucho interés el SAT de estar monitoreando estas actividades, pero bueno, al final ahí hablan del tema del RIF, etc. Y de igual forma también hay un punto importante que es importante comentarlo, que va a haber un proceso de acuerdo a la categoría o el régimen fiscal en el que ustedes estén, donde de acuerdo a ese régimen van a tener ciertos montos autorizados de facturación. Es decir, si yo soy una persona que entra en el código de régimen simplificado, no puedo emitir CFDIs con valor mayor o superior a 4 millones de pesos, ¿no? Eso es un ejemplo. Para poder hacer eso, yo tengo que tener la autorización por parte del PAC y por parte del SAT. Entonces va a haber un campo donde el PAC me da un número de autorización donde yo lo tengo que capturar y esto a su vez viaja al PAC y el PAC me timbra mi XML, si no, no va a haber forma en que se los timbre. Esta parte que les platico aún no está 100% clara, de hecho aquí no se detalla tan específico, pero en la guía de llenado anterior sí lo indica un poco. Pero, pues bueno, estas partes son las que todavía no están tan claras y bueno, pues hay que inclusive bajo esta incertidumbre que tenemos por parte del SAT, pero el objetivo es revisar esta información. Vamos aquí a iniciar. Primeramente, la versión del comprobante, pues obviamente cambia de 3.2 al 3.3. La serie que se utiliza
para el contribuyente como un control interno, es decir, esta va a ser nuestra serie o nuestro número de folio en SAP, que actualmente también se llega a mapear, es un campo de 1 hasta 25 caracteres alfanumérico. Algunos de ellos que vamos a estar platicando son atributos opcionales y otros son atributos requeridos. Ahorita no vamos a entrar tanto en detalle en eso, simplemente lo que quiero hacer es un barrido de todos estos nodos que vamos a traer en este CFDI 3.3 para que los entendamos, porque posteriormente nos vamos a trasladar a SAP y necesito que les queden claros para que ya no nos perdamos en las configuraciones, ¿vale? El siguiente aspecto es el folio, que es el número de documento interno. También es un control interno que se maneja internamente en SAP. Y bueno, finalmente, pues tampoco es un tema o es un nodo no requerido, no es opcional, ¿no? La fecha en la que se genera el documento. Hojas anteriores detalla un poco el SAT, donde se refiere a que vamos a contarse con 72 horas para hacer el timbrado del CFDI. El sello obviamente involucra un sellado donde ya se incluye este XSD o esta versión 3.3. Las formas de pago, aquí nos indica que se debe de registrar la forma de pago que se liquidó los comprobantes simplificados de mayor monto entre los contenidos global del CFDI. En caso de haber dos o más comprobantes con el mismo monto pero distintas formas de pago, el contribuyente podrá registrar a su consideración una de las formas de pago con las que se recibió el mismo. ¿Qué quiere decir aquí? Que si yo tuve una factura que me la pagaron en efectivo y en tarjeta de crédito, de acuerdo al monto que yo haya recibido de mayor cantidad, en este caso si me pagaron la factura con una cantidad mayor en efectivo, pues bueno, mi obligación es reportar que la forma de pago fue en efectivo. O en este caso, si me lo está haciendo en dos exhibiciones, probablemente ya queda a mi consideración cuál es la especificación de la forma de pago. En este CFDI global no se puede incurrir en operaciones que no hayan sido pagadas, por lo que no se aplica la forma de pago 99. ¿Vale? Entonces el SAT ya no nos está permitiendo el generar documentos como la versión 3.2, donde teníamos la 99 u otros, o la NA. Ahora vamos a tener un catálogo de métodos de pago, ¿vale? Que son estos que estamos viendo aquí. Y obviamente lo que va a salir en el XML es el código. En este caso, por ejemplo, un 02 quiere decir que fue a través de un cheque nominativo. Hay un documento, de igual forma en el SAT, en la página que les comentaba, que dice catálogos. Este archivo de Excel es importante que lo descarguen. Le pueden dar clic con el botón derecho y lo ubican en alguna carpeta que ustedes deseen. Yo ya lo tengo aquí, no lo voy a descargar porque sí está un poco pesado. Pero el objetivo es que ustedes puedan entrar aquí y conforme van revisando la guía de llenado, vayan viendo cuáles son los catálogos que tenemos disponibles o que ya publicó el SAT. La ventaja de este archivo es que está organizado por pestañas, es decir, el SAT ya lo organizó un poquito y nos dice, bueno, la pestaña de métodos de pago, de formas de pago, la pestaña de códigos de clasificación de artículos, que eso te lo vamos a platicar, y así pestaña por pestaña nos va dando una idea clara de lo que finalmente necesitamos, ¿vale? Entonces vamos a revisar. Este es el archivo que tenemos. Aquí en la parte inferior tenemos una pestaña por cada uno de los nuevos catálogos que vamos a tener. Prácticamente lo que hizo el SAT es que todas esas ambigüedades que teníamos en la versión 3.2, que empezó ya inclusive en algunas reformas a meterlos como catálogos, pues ahora prácticamente ya está bien colocado dentro de un catálogo. Inclusive hay validaciones sobre eso a nivel técnico que no nos permiten elegir valores que no caen dentro de esos rangos, ¿vale? Entonces sí es bien importante que lo tengamos en cuenta. El que platicábamos, forma de pago, son estos que van del 01 hasta el 30, más o menos, y es cada una de estas opciones las que existen, ¿vale? Posteriormente, cuando lo veamos en SAP, vamos a ver cómo esto ya lo cambiaron, ya está un poquito más amigable, inclusive nos permite o nos facilita la configuración que ya teníamos, poderla adaptar al 3.3, ¿vale? Entonces, listo. Entonces, el siguiente punto que platicábamos es el número certificado. El número certificado es provisto cuando ustedes instalan el certificado que les da el SAT de SSD, el certificado sello digital. Ese es un número que les asigna el SAT. Igual el número del sello es
completamente a partir de ese dato. El campo de condiciones de pago es un campo que ya deja de existir, ya no lo vamos a tener. Pues realmente el tema de las condiciones de pago era el cliente a qué vencimiento nos iba a pagar la factura. Realmente para el SAT pues supongo que ya es intrascendental esa información y pues por eso eliminó este nodo, ¿no? El subtotal es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. No se permiten valores negativos. Este campo debe tener la cantidad de decimales que soporta la moneda, ver ejemplos de moneda. Es importante registrado en este campo debe ser igual al redondeo de la suma de los conceptos registrados. Eso es importante, es decir, la suma de los conceptos o de los totales de línea de los conceptos, la sumatoria me debe dar el subtotal. Es una validación que anteriormente no existía y que bueno, ahora va a existir, ¿no? El tema del descuento, ya no se pueden registrar descuentos negativos. Antes podíamos meter ahí un descuento raro que nos daba de negativos, ahora ya no. Igual debe de contener la misma cantidad de decimales que soporte la moneda. ¿Por qué la cantidad de decimales? Bueno, vamos a ver más adelantito en el siguiente nodo que ya tenemos un catálogo de monedas. El catálogo de monedas es un catálogo ISO de monedas, pero dependiendo de la moneda, ahora el SAT definió hasta cuántos decimales podemos manejar y hay un porcentaje de variación del tema de los decimales. Bueno y malo, pues no sé, o sea, al final es que este tema de los redondeos siempre es un tema de todos los días, ¿no? Tratamos de que finalmente nuestros clientes no aumenten la cantidad de decimales en la parte de los importes, porque si hacemos eso a nivel de SAP, pues obviamente la base de datos va a manejar una mayor cantidad de decimales en los importes, pero desgraciadamente el banco no maneja importes mayores a centavos, ¿no? Entonces, si es que ustedes modifican ese valor, pues la recomendación es siempre dejarlo a 2 decimales. ¿Por qué? Pues porque el banco solamente podemos pagar hasta centavos, podemos pagar más granular. Entonces, la recomendación es importes siempre dejarlos a 2 decimales. Las cantidades y los precios, ahí sí podemos jugar un poco con la parte de las cantidades sin exagerar, porque también eso puede dar origen a que haya descuadres entre las multiplicaciones de artículos con cantidades muy grandes y con precios con demasiados decimales. Generan diferencias en los importes con total o de línea porque finalmente está a 2 decimales. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? El valor registrado del descuento de este campo debe ser menor o igual al del subtotal. Cuando el campo de tipo de comprobante es de ingreso y algún concepto incluye un descuento, este campo debe existir y debe ser igual al redondeo de la suma de los campos, descuentos registrados en los conceptos. En otro caso se debe omitir este campo. También les platicaba que es ya un requisito usar el código ISO. Por ahí veíamos que en algunos clientes tenían configurados el símbolo de pesos. No se preocupen, eso se va a poder seguir soportando. Algunos también inclusive tenían el valor MXP. SAP, ahorita que lo veamos ya vaciado en Business One, trae una columna que nos indica la clasificación o el catálogo con el cual podemos mapear nuestra moneda, y no necesariamente tiene que haber sido definida la moneda desde un principio de forma correcta. Entonces eso nos ayuda o nos permite esa flexibilidad que no existía en versiones pasadas por este tema, ¿vale? Pues bueno, las monedas más comunes es MXN, que es nuestra moneda, peso mexicano, USD, el dólar americano, decimales 2, ambas monedas. Aquí es lo que les comentaba. Este tema es bien importante y es lo que les comentaba. Son 2 decimales porque al banco solamente le podemos pagar hasta 2 centavos, no podemos pagar más o más granular. Y el porcentaje de variación con respecto al tema de redondeo es 35% hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Esta, igual me voy a cambiar ahorita a la tabla, a los catálogos. Hay una pestaña con los catálogos de moneda, que aquí están todas las monedas de los diferentes países del mundo, en el cual pues está el código de la moneda ISO, el nombre del país, de la región económica, la cantidad de decimales que se soporta por parte del SAT y la variación. Se fijan, la mayoría está a 2 decimales, por ahí hay algunos países que solamente aceptan enteros, pero bueno, pues las variaciones que podemos tener inclusive son un poquito menores, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos aquí ya tenemos un poco de orden.
Sí es importante que esta parte, ya cuando estemos haciendo pruebas en Business One, pues la validemos, porque si ustedes son de los que tenemos de 4 a 6 decimales o 3 decimales sobre la parte de los importes, podría generarnos problemas y problemas quizá un poco serios. Bueno, el tema del tipo de cambio, se puede registrar el tipo de cambio, este nodo ya existía en el 3.2, sin embargo, bueno, pues ahora ya viene con una validación, es decir, si estamos usando un valor en el nodo de moneda diferente a MXN, forzosamente nos obliga a que el tipo de cambio se llene. Entonces es un valor requerido cuando la clave de la moneda es diferente a MXN, ¿vale? Y pues bueno, pues aquí nos indica un poco más de detalle de cómo se determina el tipo de cambio, que es importante validarlo. Tiene más detalles. El total es la suma del subtotal menos los descuentos aplicables más las contribuciones recibidas, impuestos. No se permiten valores negativos. Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporta la moneda. Por ejemplo, el campo de moneda, el que les mostraba hace un momento. Cuando el valor equivalente en MXN, peso mexicano, de este campo excede el límite establecido, debe de existir el campo de confirmación. Este campo de confirmación es lo que le decía o que les comentaba, que cuando tengamos escenarios de negocio donde se requiera lo que les comentaba, facturaciones con montos muy elevados que no corresponden con nuestro giro, vamos a tener que pedir una autorización y el PAC nos va a mandar un número de confirmación. Este valor se tiene que llenar ahí y con esto, cuando mandemos timbrar nuestro CFDI, el PAC valida que efectivamente ya nos dio su aprobación y nos permite el timbrado, ¿vale? Igual por este tema de los totales, es un tema que también se puede manejar como un valor de confirmación. La verdad, y como les volví a repetir, o les vuelvo a repetir, este tema no está 100% claro, todavía no se tiene bien definido por parte de los PACs. Entonces esperamos que en el transcurso de estos meses ya quede más claro. Tipo de comprobante también era un nodo que ya se tenía, sin embargo ahorita vamos a ver que ya existen más valores. Se debe de ingresar la clave I de conformidad al catálogo de tipos de comprobante. Me voy a ir a la parte de los catálogos. Voy a ver si aquí tengo el de los comprobantes. Un segundo. Aquí está, tipo de comprobante. Bueno, vamos a tener el I, que es de ingreso, nuestras facturas, y miren aquí, montos máximos, 100 millones de pesos. Bueno, pues es un monto bastante considerable, pero bueno, si es que la empresa emite facturas por valores arriba de 100 millones de pesos, pues es importante que lo tengamos en cuenta, porque el escenario de folio o de valor de confirmación va a tener que estar habilitado, y ahorita en la versión de SAP donde ya está soportado el 3.3 no está funcionando. Entonces sí es importante que tengan en mente estos montos si es que se exceden, ¿vale? El E de egreso para nuestras notas de crédito, la T de traslado, por ahí hay un CFDI de traslado. SAP nos ha confirmado que no tiene planeado en su roadmap la inclusión del CFDI de traslado. Probablemente, no hay nada confirmado oficialmente, en futuras versiones se podría incluir. Sin embargo, pues no es algo que se vaya a realizar. El otro tipo de comprobante tenemos el N, que es de tipo nómina, y la P, que es el nuevo, que es la parte de pagos, ¿no? Igual los montos aquí están establecidos, ¿vale? Y pues listo, esto es importante que lo tengan en cuenta porque esto anteriormente no existía en cuanto a la parte de los montos asignados. Listo, vámonos con el siguiente nodo, método de pago. Se debe registrar siempre la clave PUE, pago en una sola exhibición de conformidad con el catálogo de métodos de pago. Esto por fin fue un cambio que teníamos porque anteriormente había 3 valores, el PUE, el PPID y otro más. Ya SAT lo cambió y dijo todos van con PUE, y la verdad es que fue un alivio, porque la verdad el otro era una complejidad bárbara que decía que si te realizaban el pago en una sola exhibición había que tomar ese valor. Sin embargo, si es que fiscalmente ustedes lo necesitan, pues hay que ver si la miscelánea fiscal en ese momento ya lo acepta y lo podemos incluir, ¿no? Pero ahorita el valor de la última modificación que tiene el SAT está definida como PUE, pago en una sola exhibición.
Lugar de expedición, este campo ya existía, pero bueno, ahorita no les voy a leer todo el texto, no tiene mucha relevancia, pero lo que es importante es que ahora el lugar de expedición va a estar basado en códigos postales, ya no es la leyenda de texto que le poníamos ahí, que a veces le poníamos toda la dirección de la sucursal, de la empresa fiscal o del lugar donde se estaba emitiendo el CFDI. Ahora ya no, ahora es el código postal a 5 posiciones. Y este código postal debe de hacer match con el catálogo de códigos postales. Ahora el SAT en este archivo de catálogos nos liberó ya un Excel, una plantilla de catálogos de códigos postales. Ya por fin en México vamos a estar un poco más ordenados y tenemos prácticamente ya todos los códigos postales de todo nuestro país. Y pues aquí debe de estar nuestro código postal del lugar de emisión y de la empresa. Y también es un punto muy importante que más adelante lo voy a tocar, pero de una vez se los voy adelantando. Es sumamente importante que las direcciones de sus socios de negocio las empiecen a validar ahora en el código postal. Es decir, si antes capturaban cualquier cosa en el código postal, le ponían ahí 0000, 5 ceros y vámonos. Antes era un nodo no requerido, ahora es un nodo requerido y está con un catálogo. Entonces necesitamos que el código postal exista, si no, no nos va a permitir el timbrado de nuestra factura, ¿vale? Entonces eso es importante. El nodo de confirmación, este nodo de confirmación es el que les comentaba para cuando tenemos escenarios de que nos excedemos de los montos, donde nos estamos desviando de la cantidad de decimales. Y vean lo que dice: se debe de registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación del CFDI, en este caso el PAC, o el SAT a los emisores para expedir el comprobante con importes o tipos de cambio fuera del rango establecido en ambos casos. Ejemplo, de aquí nos mandan una clave de confirmación. Como lo platicábamos hace un momento, esta clave solamente va a ser para estos dos escenarios, sin embargo, aún no está soportada en esta versión de SAP, ¿vale? Posteriormente les comentaba que este escenario de cómo va y regresa la confirmación todavía no está muy claro, porque aunque entramos a productivo, o los packs entran a productivo con 3.3 la siguiente, el día de mañana, todavía no hay como el escenario en real para poderlo validar, ¿no? Estos nodos subsecuentes no existían y son bien importantes, y esto va a ser parte de lo que vamos a platicar en la siguiente sesión, si no se nos haría sumamente larga la sesión, que de por sí van a ver que es un poquito larga, espero ir un poquito más rápido, pero es el nodo CFDI relacionado. Este nodo se puede expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados. Se debe de registrar la clave de la relación que existe entre este comprobante, factura global, que se está generando y los CFDIs previos que tienen alguna relación entre sí. Bueno, como este guía de llenado global, es, la factura global es un poco más resumen de lo otro, lo que nos está diciendo en forma resumida es que este nodo, cuando yo aplique un pago, por ejemplo, un pago recibido, si yo estoy pagando varias facturas, en este nodo van a venir toda la relación de UIDs, los cuales yo estoy amparando el pago. Entonces aquí es donde nosotros vamos a poder meter esta información. Como les comentaba, este manejo de los nodos relacionados lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y es aquí donde les comentaba donde viene la complejidad en la parte de los pagos recibidos. Porque pues ahora la persona que aplica los pagos pues, lo tiene que hacer con cuidado, porque obviamente aparte que se va a ir a timbrar, vamos a decir que UIDs o UIDs nos estamos aplicando, ¿vale? El nodo CFDI relacionado, este nodo debe de expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados o UIDs. Se debe de registrar el folio de los comprobantes fiscales relacionados con el presente comprobante. Aquí viene un ejemplo. Estos, como les comentaba, hablan de lo mismo. El primero es el tipo de la relación que tenemos, sustitución de CFDIs previos. Por ejemplo, el tipo de relación es, bueno, voy a cancelar un pago, entonces tengo que hacerlo a través de una nota de crédito, por lo tanto le tengo que decir que estoy cancelando un pago, en este caso por ejemplo el 04, que es la sustitución a un CFDI previo, y cuáles son los CFDIs que estoy sustituyendo. Les comento, esto es un poco complicado de entender ahorita, no voy a ahondar en ello, sino lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿vale?
Nodo de emisor es lo que ya habíamos platicado, que es o lo que ya existía en la 3.2, es el RFC los conceptos del que está emitiendo el CFDI, ¿vale? En este caso, su empresa. El RFC, que es la parte obligatoria, es igual a 13 o 12 posiciones, de acuerdo a la parte que el SAT nos determina, nos haya dado nuestro RFC. El nombre, régimen fiscal, es otro tema bien importante. Anteriormente el régimen fiscal ya existía en el 3.2, ahora cambia. Y ahora cambia a un catálogo de regímenes fiscales, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que revisar nuestro R1 o nuestra alta, cómo estamos, y ubicarnos por la descripción qué código ahora me va a dar el SAT. Y ahora, en lugar de mandar toda la leyenda, antes mandamos régimen general de ley de personas morales. Ahora vamos a reducir todo eso y vamos a mandar un código. Por general, pues la mayoría entra en el 601, que es un régimen de personas morales. Sin embargo, voy a cambiarme al catálogo. Hay toda una serie de catálogos pues, que hay que revisar de acuerdo al giro o al alta que hayan hecho sobre el SAT. Entonces, 601, general de ley de personas morales. Las personas morales con fines no lucrativos. Entonces aquí va diciendo una tablita y la vigencia. Pero aquí nada más es importante hacer ese match porque ahora ya vamos a cambiar esa parte. ¿Vale? El nodo receptor se refiere al nodo que va a aceptar nuestro XML. Para cuando manejamos ventas público en general es lo mismo que traemos en el 3.2, que es el RFC genérico, que es XAXX0101000. El nombre, aquí algunos datos: nombre, residencia fiscal, número de registro, no, son valores que no existen o que no son necesarios, no son requeridos. Pero aquí viene un nodo nuevo, que esto realmente no sé qué pensó el SAT. Se los digo también de otra forma muy personal, no sé qué estaba pensando el SAT cuando se puso a hacer esto. Bueno, el uso de CFDI es el uso que le va a dar nuestro receptor a nuestra factura, ¿no? Igual, hay un catálogo de usos donde, pues, previamente yo creo que nosotros tuvimos que haber hablado a nuestro cliente y decirle: oye, pues nada más dime de los catálogos cuál es el uso que le vas a dar a mi factura que yo te voy a emitir. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que este tema es como que dices, bueno, a mí me gustaría, de la misma forma en que nos obligan a nosotros, los contribuyentes, a cumplir con estos requerimientos, nosotros obligar a nuestros representantes políticos para que les podamos exigir de la misma forma un catálogo para el cual usan nuestros recursos, ¿no? Es decir, pues deberíamos de ser parejos en ese sentido. Pero bueno, hay un listado ahora de usos de CFDI, déjenme mostrárselo. Hay, por ejemplo, el G01, este es el código que vamos a tener que llenar. Pero bueno, los nodos de conceptos, ese nodo ya lo traemos en la versión 3.2, se refiere a la parte de lo que le estamos vendiendo al cliente, ¿no? Es decir, cuáles son los artículos que estamos vendiendo. Pero aquí viene lo interesante. Ahora vamos a tener un catálogo de claves de productos y servicios. Es decir, ahora el SAT me dice, bueno, lo que tú vendes me lo tienes que clasificar en un catálogo de acuerdo a lo que estás vendiendo. Y hay una infinidad de cosas que pues que podemos clasificar, ¿no? Aquí sí hay que entrar a detalle, pues porque hay que hacer un macheo entre nuestros productos, en nuestros códigos de producto, y pues todo este listado, que es el que les estoy mostrando. Este es un listado, vamos a ver, aproximadamente de bastantes registros, creo que son como bastantes, como unos 10,000, pero bueno, pues ahí está. Hay de animales, flores, pasan por todo lo que se nos pueda ocurrir. Bueno, realmente no sé si eso agregue algún beneficio, pero bueno, pues lo que nos está obligando el SAT. Y pues bueno, tenemos el número de identificación. Este campo se debe de registrar el número de folio de la operación del comprobante de operación con el público en general. Puede conformarse de 1 a 120 caracteres. Esto solamente es para ventas de régimen, ventas generales. La cantidad, ya lo conocemos. La clave de unidad, este campo también anteriormente ya existía,
pero era un campo donde pues, le poníamos de chile, mole y pozole, hasta ya las últimas veces le poníamos NA con tal de que nos dejara pasar. Pues bueno, ahora el SAT ya liberó un catálogo de claves de unidad. Igual es una clasificación bastante larga, que aparte debemos de hacer match no solo por la unidad de medida, por ejemplo kilos o piezas, porque hay diferentes tipos de pieza, también tenemos que hacer un tipo de match entendiendo para qué vamos a usar la pieza, ¿no? Entonces, eso es una labor que les decía es interdisciplinaria, ¿no? Tenemos que hacerlo con la parte de la estrategia fiscal, la parte contable, eso lo tienen que ir definiendo poco a poco. La descripción del producto o servicio, el valor unitario, que en este caso sería su precio, el importe, que sería la multiplicación de la cantidad por el valor unitario, el descuento, ya ahora sí, gracias, ya tenemos descuento a nivel de las líneas, que no existía en las versiones pasadas, el nodo de los impuestos, que también ya existían, vamos a tener el nodo de los traslados, también ya anteriormente estaban, la base en impuesto, y un nuevo campo que se llama tipo factor, que este tipo de factor se debe registrar cuando se aplica la base en el impuesto, en el cual se encuentra incluido en el catálogo tipo de factor. Entonces, bueno, pues aquí estamos diciendo si estamos aplicándonos una tasa de impuesto, una cuota o es exento. Anteriormente solamente viajaba la tasa, ¿no? Ahora viene hay que ponerle el código. Igual, esto es un código que se maneja. No voy a pasarme al mapeo o a la relación de códigos, porque pues estos son los tres valores únicos que existen, ¿no? El importe, las retenciones, los nodos de impuestos, igual, los nodos de traslado, el tipo de factor, que es lo que platicábamos. Aquí ya viene un poquito más detallado por la parte de los impuestos que podemos tener. Y listo. Aquí le dimos una revisada de forma general al documento. Como les comentaba, esta es la guía de anexo, del anexo 20, la global. Es un poco el resumen para hacer facturas globales, pero es prácticamente lo mismo que dice el otro, pero el otro son como otras 20 hojas, es el doble de la cantidad de hojas de que la verdad es que a veces ya inclusive cuando vas en la hoja 30, ya como que te empiezas a ciclar. Vamos a platicar el tema de los cambios, y esta diapositiva que les quiero mostrar aquí es importante que la tengamos bien en mente. ¿Por qué? Bueno, a ver, la versión que va a soportar estos cambios es la versión 9.2 en su parche 8. En el parche 8 ya vamos a tener habilitados estos campos, por ejemplo, el campo de clasificación de los artículos. Por eso también teníamos muchas llamadas de los clientes que nos decían, oye, ¿en qué voy avanzando? ¿Cómo le hago? Ya necesito avanzar porque ya viene el CFDI 3.3. Les decíamos, calma. Nosotros les vamos a indicar en qué posiciones se van a llenar esta información. Realmente no tenía sentido ponerlos a trabajar antes si nosotros no teníamos claro y SAP iba a liberar un campo en donde se iba a colocar esta clasificación, porque era hacerlos trabajar doble. Primero, pues decir, llénate aquí el campo en un campo de usuario y después trasládatelo a donde va o donde ya abrió SAP esa clasificación. Entonces, ahorita que ya tenemos bien claro qué es y dónde se debe de llenar esa información, ahora sí con toda certeza los podemos guiar de la mano. Ahora sí, como dice el refrán, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, ahora sí, que ya sabemos claramente esta información, los podemos guiar. Temas importantes de la versión 9.2, como les comentaba, parche 8 ya tiene los campos habilitados, ya tiene la funcionalidad habilitada. Sin embargo, el parche 8 no conviven las versiones de timbrado 3.3 y 3.2. En el parche 8 solamente convive el timbrado 3.3. Por lo tanto, no vamos a usar este parche, no lo vamos a usar en nuestra base instalada, porque al final, pues, a menos de que alguien quiera hacer el switcheo de migrarse y pasarse a 3.3, que no es lo recomendable. Ya en la última diapositiva que vamos a hablar con respecto a las recomendaciones, voy a tocar un poquito más este detalle. El parche 8, Hotfix 1, este parche es sumamente importante porque este sí nos permite la convivencia tanto del escenario 3.2 como del escenario 3.3. Entonces, nos va a permitir migrarnos, seguir timbrando en 3.2 transitoriamente y empezar a llenar toda la información, ¿vale? Que eso es parte de lo que vamos a ver ya al final. Importante, clientes que tenemos en HANA, que HANA es un motor de base de datos, al igual que como el SQL, pero es el motor de base de datos de SAP.
es sumamente importante revisar el tema de la compatibilidad de SUSE. ¿Por qué? Porque hay que actualizarlos a este parche y este parche ya no soporta versiones pasadas de SUSE. Entonces sí es bien importante que tengan en cuenta esto los clientes que están montados sobre HANA. Y bueno, pues ahora sí, vámonos ya a la parte un poquito más técnica. Como les comentaba, pues realmente este es un webinar interdisciplinario. Sé que ahorita los llené un poco de información teórica del SAT y todo eso, pero ahorita que lo empecemos a ver, ya me van a entender de qué estamos haciendo en SAT, ¿vale? Si sería esta línea verde, lo que nos va a indicar, o como se los traté de organizar la información, nos van a indicar las configuraciones o los settings que tenemos que hacer una sola vez. Una vez que configuremos esto, de ahí en adelante ya queda configurado. La línea amarilla son cosas que tenemos que hacer para datos maestros, es decir, eso lo vamos a tener que repetir tantas veces o datos maestros tengamos en nuestra base de datos. Entonces, de esta forma, por eso traté de organizárselos para que podamos entender cuáles son los cambios y qué tantas implicaciones tenemos. Ya teniendo un poco clara la parte de la teoría, esta parte ya es súper simple. El tipo de factor. ¿Se acuerdan que ahora cuando tenemos los impuestos, el SAT me pide que yo le especifique si es tasa, cuota o exento? Bueno, en los códigos fiscales vamos a tener un nuevo campo que habilitó SAP, donde vamos a poder especificar la tasa, la cuota o si está exento. De verdad, esto es muy simple. Me voy a cambiar ahorita a mi base de datos donde tengo ya la versión 9.2 parche 8 hotfix 1 para que vean esto. O sea, realmente esta es la síntesis, esta imagen que están viendo ahí, pero para que lo vean de una forma un poquito más clara. ¿Vale? Ok, muy bien. ¿Cómo entramos a esa parte? Ahorita, si ustedes lo hacen en su base de datos, no lo van a ver. Les comento, esto está a partir del parche 8. Desde el módulo de gestión, en la parte de definiciones, en la parte de finanzas, ¿vale? En impuestos, vamos a tener acá la parte de códigos fiscales, ¿vale? Entonces aquí yo voy a tener todo mi catálogo de códigos fiscales. Esta base de datos es una base de datos demo, por lo tanto yo tengo un montón de códigos, pero les voy a mostrar, por ejemplo, mi código que yo ocupo, que es de IVA 16, este es IVA por pagar, y se fijan aquí tengo el tipo de factor. Yo lo marqué como tasa. Cuando manejan IEPS o ese tipo de información, ahí vamos a tener que hacer configuraciones adicionales, pero bueno, de forma general, esto es para las tasas de 16 y 0, ¿no? O exentas. Vale, esa es la primera configuración. Como les platicábamos, estamos en la línea verde, que son configuraciones de una sola vez. Bueno, de ahí vamos a pasarnos a la siguiente. Aquí lo estoy tomando porque así se ve un poquito más grande la imagen. El siguiente punto es la forma de pago. Platicábamos que ahora la forma de pago igual la tenemos en un catálogo de formas de pago. En la versión 3.2 este campo era un campo abierto de texto donde podíamos llenar lo que se nos daba la gana, ¿no? Puedes poner 01 guión efectivo, 01, había mucha controversia en eso, ¿no? Entonces ahora ya nos deja el SAT claro decir, tienes que usar este catálogo, tienes que usarlo esto así, y no cambia de posición. Realmente el método de pago lo vamos a seguir manejando igual como se seguía manejando de forma nativa. Sin embargo, vamos a tener un campo que se llama Payment Type, que está en la parte de abajo. Se fijan ahí, les coloqué en la imagen cómo se hace el combo, y ya SAP ya nos precargó esta información. Yo también quiero reconocer el esfuerzo que hizo SAP, porque realmente es un esfuerzo muy bueno en esta ocasión. No lo habíamos visto en versiones o en cambios de requerimientos legales del SAT. Ahora realmente, gracias a la parte del apoyo de los Local Product Experts, lograron una personalización un poco más granular, es decir, nos apoyaron inclusive ya en estos catálogos. Anteriormente solamente nos dejaban por ahí los campos y ya nosotros teníamos que empezar a cargar todos los catálogos. La verdad es que la mayoría de los campos ya vienen con la información que viene por parte del SAT, y eso es un gran alivio, porque ya no nos tenemos que estar preocupando que el data transfer para cargarte los catálogos, etc.
Entonces ya por lo menos viene parte del trabajo hecho, ¿vale? No todo, claro, quiero aclarar, pero sí por lo menos este tipo de información ya está precargada. Y esto también lo que les quiero hacer notar es el valor de su mantenimiento. Es decir, muchas veces los clientes dicen, no, pues es que tengo que pagar el siguiente año el mantenimiento de SAP, es un monto considerable, pero el poder adaptar todos estos requerimientos por parte de la autoridad es una labor titánica. Y obviamente esto lo que permite es ver la robustez de una aplicación de SAP, es decir, contra otro desarrollo a la medida, inclusive con la parte de los add-ons a la medida que se tienen para facturación electrónica. La forma en que lo maneja SAP y la calidad de los productos de SAP es realmente una calidad asombrosa, donde cuidan la mayor cantidad de detalles y pues eso realmente eso es lo que vale. O sea, realmente el software que ustedes tienen es una herramienta que tiene involucrada a gente experta, gente global de todo el mundo, donde liberan funcionalidades prácticamente sin bugs. Obviamente hay bugs, pero están muy fuera de la distancia de un desarrollo local, les puedo asegurar. Entonces, sí es importante hacer notar esto y un agradecimiento a esa parte porque realmente fue una labor muy buena y que no se había visto en versiones pasadas, ¿no? Voy a regresarme a SAP para que vean esta parte, cómo está. Los métodos de pago anteriormente, bueno, la definición la tenemos aquí en gestión, definiciones, gestión de bancos, sí, gestión de bancos, métodos de pago. Y aquí voy a buscar, antes le habíamos puesto aquí 01, no importa, se puede quedar igual. Lo importante es que ahora el dato maestro del método de pago lo tenemos que mapear con este catálogo, ¿vale? Entonces aquí yo puedo elegir de acuerdo a lo que nos haya indicado o lo que represente este método de pago. Es el 01 y tan se acabó. Esa es una configuración igual que les decía, se hace por una sola ocasión y listo. Y esto es flexible con lo que ya tenemos, es solamente meternos a nuestros métodos de pago que ya tenemos definidos en los socios de negocio y definirle el método de pago. La verdad es una maravilla eso, ¿no? Si todavía se acuerdan de lo que sufrimos cuando pasamos al 3.2, pues eso es parte de lo que se tenía que cargar por data transfer. También cuando el SAT cambió los catálogos también era todo show. Bueno, siguiente configuración, el régimen. Platicábamos, si no mal recuerdan, en la parte de que ahora hay un catálogo de regímenes. Antes poníamos toda la leyenda régimen general de ley de personas morales. Bueno, pues ahora hay que poner este código. Este código se coloca en la parte de gestión, detalles de sociedad, datos de contabilidad y aquí en régimen impositivo. Voy a llenar el código. Aquí sí no hay un catálogo, pero pues rápido lo consultamos. Como les decía, prácticamente el 80% de las compañías son personas en régimen de personas morales, 601 y se acabó. Voy a regresar a SAP para que vean esta configuración. Como platicamos, gestión, iniciación de sistema, detalles de sociedad, datos de contabilidad, régimen impositivo 601. Este valor se cambia. Aquí antes se llenaba todo el texto, ahora cambia, ¿vale? Y probablemente ahí por uno, el último es el tema de las monedas. No lo puse ahí, pero bueno, es como punto de mejora. Pero la parte de las monedas, nos vamos a ir acá a la parte de definiciones, finanzas, monedas. Y bueno, por ejemplo, miren, esta base de datos de prueba tiene MXP, ¿no? Era lo que les decía, muchas veces cuando se dio de alta la base de datos hace muchos años, pues todavía no entrábamos con todos estos requerimientos de la parte de la contabilidad electrónica y mucho menos de los catálogos. Y bueno, pues nuestro código de la moneda mexicana quedó como MXP, porque antes inclusive no había un ISO de monedas. Entonces, esto origina que muchos errores, ¿no? Entonces, ¿qué hizo SAT? El SAT ahora puso acá un catálogo de código de monedas ISO y aquí es donde debemos mapear nuestra moneda. Si tenemos aquí el símbolo de pesos, no se preocupen, se van a este campo donde dice código de moneda ISO y lo seleccionan y le ponen MXN, ¿vale? Para las demás monedas, igual está ahí su código y hay que hacer el mapeo, ¿vale? Listo. Eso es por la parte de la configuración que tenemos en SAP. Como les platicaba, esta línea verde representa configuraciones de y ahora sí, vámonos a lo interesante, que es lo que está en la parte naranja.
a la parte de las modificaciones que vamos a tener que hacer a nivel de datos maestros. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la clave del producto y servicio de acuerdo al catálogo que definió el SAT. Esto es lo que, como les comentaba, es una labor interdisciplinaria, es decir, la parte fiscal o la parte contable de la compañía nos tiene que determinar cuáles son los códigos de clasificación que vamos a tener para nuestros diferentes productos o servicios. Y esto en el dato maestro, en la pestaña de general, vamos a tener un código de clasificación. Aquí también ya tenemos prellenado todo el catálogo del SAT, nuevamente lo que platicábamos. Ya entramos a una tropicalización o a un nivel de localización de SAP muy buena, muy detallada, donde ya nos cargó todos los catálogos. Realmente nosotros es seleccionarlo, ¿no? Listo, eso ya está ahí. Me voy a cambiar SAP para que lo vean en vivo. Voy al módulo de inventarios. Nos vamos a ir al dato maestro del artículo. Y me voy a ir a mi primer dato maestro. Y aquí estoy, en mi dato maestro, en la pestaña de general, en el código de clasificación. Tengo aquí ya el código de clasificación. Este es el código que viene del SAT. Yo lo puedo borrar, puedo darle tabulador y me trae todo el listado. Miren, pues tenemos cosas como animales vivos de granja, gatos vivos, perros, bisones, ratas, caballos, ovejas. O sea, es lo que les digo, no sé qué estaba pensando, pero bueno, pues hay que hacer todo ese mapeo para que le digamos este artículo a qué grupo pertenece o a qué código de clasificación. Bueno, eso es por la parte del dato maestro de artículo. Por aquí vamos a ver otra partecita, me voy a saltar, sí, la clave de unidad de medida que también está dentro del dato maestro del artículo. Aquí hay dos alternativas por las nuevas funcionalidades que trae SAP. Recordémonos que a partir de la versión 9.0 SAP incluyó el manejo de unidades de medida alternas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo comprar un producto en, no sé, barriles y lo puedo vender en litros y automáticamente puedo manejar unidades de medida donde SAP me hace la conversión. No era la conversión que teníamos aquí de datos de venta, sino ya puedo manejar diferentes, ¿no? Paquetes, puedo manejar cajas, puedo manejar litros, mililitros, etc. Entonces, si ustedes en su empresa aún no manejan las unidades de medida de esta nueva funcionalidad que se habilitó a partir de esta versión que les comentaba, lo que tienen que hacer es igual, desde el dato maestro del artículo, voy a hacerle un poquito de zoom, en la pestaña de datos de venta, aquí vamos a tener el nombre de la unidad de medida. Lo tenemos que mapear con el catálogo de unidades de medida del SAT. Aquí es sumamente complicado, yo la verdad me perdí, porque si ustedes le dan control F y le dan pieza, pues van a ver que tenemos varios tipos de pieza. Bueno, pero déjenme ver aquí, pieza. Miren, tengo esta que es libra por pieza por producto, que es 3G. Tengo esta que son docenas de piezas. Vamos a ver cuál es otra. Esta, por ejemplo, la H87 pieza, que es unidad de conteo que define el número de piezas, pieza de un solo artículo, ejemplar o artículo. Para mí pues, es la que más semejaba a lo que yo andaba buscando, pero por aquí miren, ver otra. Entonces, bueno, aquí yo le puse H87, ¿vale? Si yo manejara unidades de medida de múltiples, lo que tengo que hacer es definirle el código en el código de la unidad. Por ejemplo, aquí puse H87 pieza. Pueden inclusive actualizar estos códigos, si es que ya los tenían definidos, no los tienen que volver a definir, nada más tienen que mapearlos con los H87 con los que les correspondan, ¿vale? Vamos a ver esto en SAP para que vean las diferencias que existen en esta versión. En datos maestros del artículo, en esta base de datos no tengo configuradas las unidades de medida alternas, tiene el manejo de unidades normales, y aquí puse el H87, ¿vale? Cuando manejamos unidades de medida alternas, pues hay que irnos al módulo de gestión, definiciones, inventario, unidades de medida, y aquí definimos, cambiamos los códigos, ¿no? H87.
pero no me lo va a permitir porque está duplicado con el que ya coloqué abajo, pero es desde aquí, ¿vale? Esto probablemente sea una configuración única, pero bueno, pues depende de cómo lo tengan configurado, pues puede ser única, o esto lo podemos pasar para arriba, o si es por dato maestro de socio de artículo, pues hay que hacerlo por dato maestro. Vale, muy bien. Entonces, vámonos con la siguiente. Códigos postales nos afectan 2 puntos. Afecta en los detalles de sociedad, es decir, los datos fiscales que vamos a tener de nuestra compañía, que ahí no creo que sea tan problemático, porque pues, en nuestro código postal sí estamos 100% seguros de cuál es, ¿no? Ahí no hay pierde. Esto lo definimos en los detalles de sociedad, que yo me paso acá a la parte de iniciación del sistema, detalles de sociedad general, y aquí yo especifico el código postal, ¿sale? Igual, esto tiene que hacer match con el catálogo de códigos postales. Donde sí vamos a tener que tener mucho más cuidado es en las direcciones fiscales de nuestros socios de negocio, de nuestros clientes. ¿Por qué? Pues porque si llenamos un código postal que no existía o pusimos muchas veces, y lo hemos insistido, hemos visto que varias compañías lo que hacen es le pusieron CP, y el código postal. Ese CP punto no tiene que ir, o sea, tenemos que quitar esos caracteres alfanuméricos que estamos poniendo ahí y dejar solamente los 5 dígitos del código postal sin omitir ceros a la izquierda, ¿vale? Eso, ¿cómo lo verificamos? Pues bueno, nos vamos al dato maestro del socio de negocios. Socio de negocios, por ejemplo, yo voy a traer mi cliente genérico, ventas público en general, y aquí tengo mis direcciones. La importante es la fiscal, y aquí el código postal así debe de estar, a 5 posiciones, sin lo que les comentaba, sin esto. Esto no debe existir, debe de estar así, tal cual, ¿vale? Aquí, desgraciadamente, no hay un catálogo, eso lo tenemos que hacer en base a la información que nosotros tengamos de nuestros clientes, ¿vale? Pero, pues, estamos ahí. Siguiente parte. Esto lo dejé para el final, porque realmente sí es un poco molesto, porque, no sé, el uso del CFDI. Les platicaba, en este caso nosotros tenemos que preguntarle al cliente, oye, ¿para qué vas a usar mi CFDI? ¿No? Y probablemente el cliente nos diga, pues para un gasto en general. Ok, entonces yo voy a mi factura y le puedo especificar granularmente a esa factura que estoy generando el día de hoy que lo va a ocupar para un gasto en general. Pero probablemente todas las otras facturas que yo le hago comúnmente, o el 80% de las otras facturas, lo hace para adquisición de mercancías o de bienes, ¿no? Por ejemplo, yo vendo maquinaria y resulta que pues o me puede comprar un activo fijo o me puede comprar una refacción, ¿no? Entonces yo puedo definirle en el dato maestro del socio de negocios cuál es el uso generalmente, y eso me lo va a arrastrar a la factura, o bien en la factura yo le puedo especificar cuál es el uso de ese CFDI, ¿vale? La verdad, pues eso lo vamos a tener que estar preguntando cada vez que facturemos para que no nos regrese la factura a nuestro cliente. Pero bueno, de ahí en fuera, estos son los cambios de forma general a nivel de SAP. Es decir, hemos terminado con nuestro punto número 2 del temario que tenemos para el día de hoy. Y voy a mostrarles esto cómo se genera en SAP. Es decir, vamos a generar una factura 3.3, CFDI 3.3, y vamos a generar un pago para que los vean, ¿vale? Realmente, pues una vez teniendo ya bien clasificadito esto, pues todo lo demás es configuración. No voy a entrar a cómo configurarlo, porque no tiene mucho sentido, pero más bien lo que sí les quiero mostrar es que vean que finalmente esta funcionalidad ya está soportada. Me voy a ir aquí en ayuda, le voy a poner acerca de, para que vean que estoy en el parche 08 hotfix 1, estoy usando el cliente de 32 bits. Voy a cargar mi cliente ventas general, público en general, mi artículo que ya clasifiqué, ¿vale? Mi código de impuesto que ya también lo tengo clasificado, pues la pestaña es la misma. Se fijan, aquí tengo el mapeo. Este mapeo es para los documentos 3.3, ¿vale? Y
la parte del uso. Si se fijan en la parte de aquí abajo, tengo un nuevo campo abajo donde dice propietario, que dice uso principal. Bueno, desde aquí yo puedo cambiar el uso. Como les platicaba, si el cliente no lo está haciendo para adquisición de mercancías o de bienes, lo está haciendo, por ejemplo, para un equipo de transporte, pues aquí le pongo para equipo de transporte, ¿vale? El dato maestro del artículo, pues me arrastra el que yo le especifiqué, que fue gastos en general, G03. Pero, como están viendo, yo lo puedo esto cambiar en el documento, ¿vale? Ahora, la parte de la dirección, pues ya la dirección tiene que ir desglosada con esto. Muy importante, el código postal. La parte de los métodos de pago, pues platicábamos que aquí esté bien mapeado el payment type, el tipo de método de pago. Y pues prácticamente eso es todo, ¿no? Aquí vamos a darle crear. Listo, ahí se fue mi factura. El proceso es el mismo en SAP. Yo genero mi factura. Voy a tener aquí mi pestañita de documento electrónico. Voy a tener por acá mi monitor de documentos electrónicos. Ya viene mejorada en esta versión. Ya le pusieron un campo que dice líneas máximas. Anteriormente, por ejemplo, clientes que facturaban mucho, más de 1000 facturas al día, pues este grid se tardaba mucho. Entonces ya le podemos poner aquí el tope de 1, por ejemplo, ¿no? Y esto hace que el desempeño del llenado del grid no sea tan lento, ¿vale? Esto no existía en versiones pasadas, pues ya existe. Si fijan, ya está timbrado. Este es mi documento que acabo de hacer, el 1001, ya se generó. Vamos a ver el XML para que lo vean, para que no piensen que hay truco en esta parte. Me voy a ir a la parte de export, que es donde estoy arrojando mis XMLs. Este es mi SID de la base de datos. Mi cliente, estoy en facturas. Y el que acabo de generar es este, de las 6:25 de la tarde. Vamos a abrirlo. Y aquí está. Si se fijan, versión 3.3, ya aparece por aquí. La información adicional, método de pago UE, lugar de expedición, código postal, régimen fiscal 601, clave del servicio, aquí está, la clave de la unidad de medida, la descripción, el valor unitario, el traslado del IVA, como está viendo, tasa, cuota, y ya, prácticamente esto también hay que reconocerlo, fue una labor bastante buena por parte de SAP, el fabricante del producto, y realmente tenemos ya bien mapeado esta información. Aquí lo que sí es importante comentarle, hay algunas personalizaciones que se han hecho para algunas empresas. Esas sí las tenemos que adaptar hacia el nuevo mapeo que va a liberar el SAP. Entendamos que SAP lo que libera es voy a poner una analogía, es como si nos liberara la talla unisex, ¿no? Es decir, un mapeo estándar que le puede servir a todo mundo. Sin embargo, cada empresa tiene ciertas particularidades que se han ido adaptando, como por ejemplo manejo de aduanas, que ahora ya también tenemos un catálogo de aduanas. Ahorita no voy a andar en esto porque también lo traté de ser muy general, pero bueno, cada empresa tiene sus personalizaciones. Entonces, este mapeo estándar que libera SAP, tenemos que adaptarlo a eso que ustedes tenían, más algunas configuraciones que se tenían adicionalmente a eso, ¿vale? Pues listo, entonces lo siguiente importante que me gustaría analizar con ustedes es qué pasa ahora al momento del pago, que esa es la otra parte importante, ¿no? Vámonos a gestión de bancos. Yo voy a registrar ahora un pago recibido en SAP. Vamos a cargar nuevamente mi cliente. Los pagos recibidos ahora van a tener una serie digital, van a estar timbrados. Y algo bien importante aquí también, nuestros gastos en timbrados se van a ir al doble mínimo. ¿Por qué? Porque anteriormente nada más timbrábamos facturas, ahora vamos a timbrar pagos. Entonces, pues por lo menos multiplíquenlo por 2 el gasto que tenían en la parte de timbres, porque pues ahora van a timbrar también esta parte. Y realmente si estamos con Ericom, y también eso es un tema muy importante, actualmente solamente SAP soporta el timbrado 3.3 con Ericom. Todavía no está liberado con Tralix, con Levicom, ni con facturación. Esos 3 packs todavía no están soportados para timbrar 3.3. Yo espero que en el parche 9 ya lo vayan a incluir, pero pues bueno, sí es importante comentarlo para aquellos que no están timbrando con Ericom.
Entonces, igual que le hacía en la versión pasada, pues obviamente yo tengo que pararme en mi serie electrónica, selecciono mi documento, ¿vale? Ahorita no tiene caso, les digo que en la otra sesión que vamos a ver una parte teórica, vamos a ver los diferentes escenarios de timbrado de esto. Pero bueno, ahorita vamos a hacer el más simple de todos, donde yo selecciono mi factura a pagar, que es por 1,160 pesos, voy a la bolsita, le digo el medio de pago, me lo dieron en caja, control B de bueno, listo. Aquí en documento electrónico, miren, ahora sí, ¿cómo me lo pagó? Me lo pagó en efectivo, ya está aquí el campo con las diferentes opciones. Y abajito, aquí está el famoso código de confirmación. Y les digo, ya está el campo, ya está habilitado por la parte de SAP, pero todavía no funciona completamente, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí crear. Ahí ya se fue, ¿vale? Igual lo voy a tener en Waiting for Processing el documento. Me voy a ir a mi monitor de documentos y pues aquí me dice que ya está enviado el pack y listo, ya está autorizado, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a ver la carpeta de archivos XML. Voy a tener otra carpetita más que es RC, son pagos recibidos, y aquí está mi pago del CFDI, ¿vale? Pues bueno, a diferencia del anterior, en tipo de comprobante debe traer una P. Así rápidamente lo localizo para que lo puedan ver. Tipo de comprobante acá abajo, así donde está el cursor, dice P, ¿vale? Y abajo, pues bueno, viene todo. Y si se fijan aquí, vean cómo hay un nodo que dice documento relacionado. El UID 0FE con terminación 0248 refiere a la factura que pagamos. Voy a regresarme nuevamente a SP para que veamos la factura. Se fijan, la de arribita fue mi factura. Y es donde este es el pago que quedó vinculado a esta factura. Y en el CFDI, pues podemos ver que mandamos ese nodo de CFDI relacionado, ¿vale? Aquí todavía hay varias cosas importantes que tenemos que estudiar y documentar para los diferentes escenarios de correcciones y todo esto. Bueno, voy a regresar nuevamente a la presentación ya para terminarlo. Los siguientes pasos y recomendaciones que les hacemos. La primera parte es la parte de la clasificación de sus socios de negocio. Como veíamos, ahora debemos de especificar el uso que le va a dar el socio de negocios a nuestro CFDI. Si ustedes pueden ya ir comenzando a mandarle comunicados a sus clientes preguntándoles bajo estas nuevas disposiciones que tenemos por parte de la autoridad, necesitamos que nos indique cuál va a ser el código o el uso que le va a dar a nuestros CFDIs para que nosotros podamos ir alimentando nuestra información. Súper valioso. Es decir, estas tareas o siguientes pasos que les estamos recomendando es tarea para ustedes que ya vayan haciendo, ¿vale? Porque pues ahí sí, pues es tarea que ustedes tienen como compañía y la tienen que realizar, ¿no? Siguiente parte bien importante es la clasificación de sus artículos. Ahorita probablemente me digan, no, pero es que todavía no tengo la versión, no importa. Pueden hacer un query hacia la base de datos, a la tabla de los artículos. ¿Cómo lo hacen? Si no lo saben hacer, yo se los voy a mostrar aquí rápidamente. Se van al módulo de herramientas, al menú de herramientas, consultas, generador de consultas. Aquí van a poner OITM, van a poner código de artículo, nombre de artículo. Esos dos le dan doble clic y le dan ejecutar. Aquí sacan toda la base de datos de sus artículos. Cada uno de estos debe de tener código de clasificación. Si son artículos que se vendan. Ahora, si lo quieren un poco más filtrado, pues aquí los filtros importantes o los que yo les recomiendo es si ya está inactivo el artículo, pues quítenlo, ¿no? Ese campo se llama Frozen. Por aquí está, Frozen for. Pónganlo, si está Frozen for, tiene que estar en negativo, es decir, no tiene que estar encendido. Y que sea un artículo de venta. Ese campo es la S, está aquí en Sales Item, artículo de venta. Aquí póngale que la bandera esté en Yes. Entonces, esta
esta tabla la pueden exportar a Excel o le pueden dar ya en las nuevas funcionalidades de SP, copiar tabla y la pueden pegar en un Excel. Y es ponernos a definir, imagínense, yo aquí lo que hice fue abro un Excel, pego, ahí está, y aquí el código de clasificación. Vale, y uno por uno a meterle el código de clasificación, ¿vale? Yo creo que este va a ser una de las labores más importantes y más titánicas que van a tener que realizar, dependiendo de qué tan grande sea su base de datos. La clasificación de sus unidades de medida, también es importante que analicen qué unidades de medida manejan actualmente y cuáles van a ser bajo el nuevo criterio. Igual, ármense una plantillita de Excel, igual por pestañas, vayan metiendo ahí sus unidades de medida. Bueno. Siguiente actividad, migrar su base de datos. Nosotros a partir de la tercera semana de julio vamos a empezar a contactarlos y vamos a empezar a irles proponiendo la migración a la base de su versión 9.2 parche 8. Sin embargo, ahí va a haber algunas partes de priorizaciones para que obviamente entendemos que todos ya desean estos nuevos cambios. Yo solamente les digo calma, vamos a irnos por partes. Ustedes ahorita importante trabajen con estas 3 clasificaciones que les estoy pidiendo, por favor, para que las tengan listas. Bueno, una vez que ya estemos migrados, ya que hayamos pasado la migración, sigamos facturando en la 3.2, pero ya en el parche donde tenemos esos campos, vamos a realizar la carga de la información. Es decir, esto que teníamos en hojas de Excel, lo vamos a subir a Business One para que ya esté cargada la información. Posteriormente, se va a trabajar en personalizar sus FDI 3.3, es decir, todas las adaptaciones o personalizaciones que tenían en su compañía se van a llevar al 3.3. Aquí es importante comentar que probablemente incurramos en horas de consultoría para hacer esta personalización. Recordemos que lo que nos da SAP es el upgrade o el software que nos va a permitir actualizarnos y tener habilitados estos campos. Sin embargo, el llevar esas personalizaciones que nosotros hicimos hacia su base de datos, eso sí tiene un costo por la parte de consultoría, pero de igual forma lo pueden usar con los tickets de mantenimiento que les damos de forma gratuita y para ustedes es sin costo, ¿vale? Eso es para nuestros clientes de base instalada. Posteriormente vamos a hacer pruebas, ustedes validan, prueban, súper importante, por favor, siempre recuerden probar todos sus FDIs. ¿Por qué? Porque muchas veces no probamos todos los escenarios y ustedes dicen, sí, ya pásenlo a productivo, vámonos, y ya estamos en productivo y empiezan los errores en CFDIs. Y recuerden, es más difícil corregir en productivo que en pruebas. ¿Por qué? Porque primero de que tenemos que corregir la configuración o lo que se haya realizado, aparte hay que corregir los errores que se hizo en productivo, ¿no? Muchas veces eso causa molestias a su vez con sus clientes. Pero si no tenemos una buena batería de pruebas y por su lado ustedes no lo hacen, pues nosotros no podemos ponernos a hacerlas por ustedes. Sí es bien importante que ustedes sean conscientes de esta partecita que les toca, que es sumamente importante que ustedes hagan y validen correctamente al 100% todos sus escenarios de facturación para que validen que los CFDIs 3.3 están correctamente en todos los escenarios de facturación, ¿vale? Y por último, ahora sí, pues ya es migrarnos a productivo, es decir, pasar a productivo la versión 3.3 antes del 1 de diciembre de 2017 y listos. Aquí obviamente va a haber una parte también de capacitación para toda esta parte de los escenarios, que bueno, esperamos que a través de los webinars les puedan servir o les sean de utilidad para capacitarse. Sin embargo, también ya estaremos nosotros confirmándoles cómo sería la forma correcta para que ustedes conozcan todas estas nuevas funcionalidades, para que capaciten a su gente de la parte de tesorería, pero sí es bien importante que puedan tener pues una capacitación para esto, ¿no? Para que hagamos el procedimiento de forma correcta. Y vale, pues entonces pues ya pasamos rápidamente a la sección de preguntas. Sí, correcto, por ahí de Víctor Mendoza, el webinar se va a grabar y se va a subir para que lo puedan tener, para consultar. Bueno, vamos a subir el webinar y de igual forma les voy a compartir el Prezi para que lo tengan, Raúl, para que lo puedan ocupar y lo puedan
volver a repetir o se centren ya nada más en los aspectos que platicamos el día de hoy. Pero sí, les vamos a mandar ya el comunicado con este webinar grabado para que lo puedan visualizar. Sí, sí lo vamos a subir. Pues no me queda más que agradecerles el tiempo que invirtieron. Realmente creo que va a ser un tiempo productivo que hayan invertido en conocer cuáles son los cambios que vienen y cómo van a estar estos en SAP para que también ustedes puedan a su vez compartirlo en su compañía. Y entiendo que muchas veces estos cambios pueden causar un poco de pánico o de miedo o de preocupación por no tenerlos, pero créanme que estamos trabajando y créanme que los vamos a llevar de la mano para que finalmente puedan estar ya cumpliendo con estos requerimientos por parte de la autoridad. No me queda más que un servidor, José Onofre, agradecerle su tiempo y pues nos vemos en el siguiente webinar. Estén al pendiente y muchas gracias. Chao.